La puerta se abrió de golpe como un trueno en la quietud de la noche murciana. Y allí estaba él. Manuel. Con los ojos desorbitados. Congelado en el umbral como si el mundo se hubiera detenido. «Carlos. ¿Qué coño estás haciendo?», gritó. Su voz rompiéndose en un eco de traición que me atravesó el pecho como una navaja. En ese instante, con el sudor aún pegado a mi piel y el cuerpo de mi amante aún temblando bajo el mío, supe que mi vida en Murcia, esa frágil ilusión de normalidad que había construido entre tapas y siestas eternas, se había hecho añicos para siempre. Me llamo Carlos. Tengo 24 años y vivo en un piso compartido en el corazón del barrio del Carmen. Ese laberinto de callejones empedrados donde el aroma a jazmín se mezcla con el humo de las barbacoas, improvisadas en verano. Murcia no es Madrid ni Barcelona, aquí el sol quema la piel como un recordatorio constante de que la vida es cruda. Sin filtros. Y las pasiones se cuecen a fuego lento bajo el cielo implacable de la huerta. Manuel y yo nos conocimos en la Universidad de Murcia. En una clase de literatura española donde él, con su acento andaluz arrastrado y su risa que llenaba el aula como un vendaval, me salvó de un suspenso inminente prestándome sus apuntes garabateados con dibujos absurdos de toros y flamencos. Desde entonces, fuimos inseparables, compañeros de piso, de juergas en la Plaza de las Flores, de confidencias a medianoche sobre sueños rotos y amores imposibles. Él era el hétero perfecto. El que ligaba con chicas en las verbenas del bando de la huerta. El que me cubría las espaldas cuando mi familia en un pueblo cercano empezaba a presionar con preguntas sobre novias y futuro. Yo, en cambio, era el secreto andante. El que escondía su orientación como un pecado en las confesiones de Semana Santa. Aquella noche de finales de mayo. El calor era asfixiante. De esos que hacen que el aire se pegue a las paredes como una segunda piel. Había invitado a Javier a casa. Un chico que conocí en una app discreta. Un turista catalán de paso por Murcia que prometía solo una noche sin complicaciones. Nada de dramas. Me había dicho yo mismo mientras lo besaba en el sofá raído de la sala, con el ventilador zumbando como un insecto moribundo. Javier era guapo. De esos que parecen sacados de un anuncio de colonia, ojos verdes, manos firmes y una forma de susurrar cariño que me hacía olvidar el peso de mi armario. Nos dejamos llevar, mudándonos al dormitorio que compartía pared con el de Manuel, que supuestamente estaba en una fiesta en el campus de Espinardo. El colchón crujió bajo nuestro peso. Y por un momento, me permití creer que era libre de las miradas juzgadoras de mi padre. Un jornalero en las Naranjas de Orihuela que aún rezaba por mi conversión, libre de las indirectas de mi madre, que me enviaba fotos de bodas de primos con el pie, tu turno. Hijo. Javier gemía bajito, sus uñas clavándose en mi espalda. Y yo me perdí en el ritmo. En el olvido dulce de ser deseado. Hasta que la puerta. Manuel entró tambaleándose, oliendo a cerveza y a humo de cigarrillos rubios. Su camiseta ajustada manchada de lo que parecía salsa de un kebab improvisado. Había vuelto temprano, maldiciendo el tráfico de la RM19. Y nos encontró así, yo encima, Javier debajo. El aire cargado de ese olor inconfundible a sexo y vulnerabilidad. El tiempo se estiró como una goma elástica a punto de romperse. Javier se incorporó de un salto, cubriéndose con la sábana como si fuera una armadura. Y murmuró un «lo siento» atropellado antes de vestirse a toda prisa y huir por la puerta trasera, dejando atrás su chaqueta olvidada en el perchero. Manuel no se movió. Sus ojos, esos ojos castaños que siempre me habían mirado con camaradería, ahora ardían con algo que no podía descifrar. ¿Asco? ¿Dolor? ¿Celos? ¿Eres gay?, soltó al fin.
Su voz un hilo tembloroso que cortaba el silencio como un cuchillo serrano. Me quedé allí. Desnudo en todos los sentidos. El corazón martilleándome en los oídos como las campanas de la Catedral de Murcia en procesión. Manuel. Por favor. Déjame explicarte. Balbuceé. Alcanzando mis boxers del suelo como si eso pudiera restaurar algo de dignidad. Pero él retrocedió. Chocando contra la pared adornada con pósters de Lorca y fotos nuestras en la playa de la Manga. ¿Explicar qué? ¿Carlos? ¿Que me has mentido todos estos años? ¿Que compartimos techo? Comida. Putas confidencias. ¿Y tú? ¿Tú haces esto a mis espaldas? Su acento se acentuó. Ese deje gaditano que lo hacía sonar como un banderillero herido. Y sentí que el piso entero se contraía alrededor nuestro. Aquella noche no dormimos. Manuel se encerró en su habitación. Y yo me quedé en la mía. Fumando un paquete entero de ducados a escondidas en el balcón. Mirando las luces parpadeantes de la huerta que se extendía como un mar negro más allá del río Segura. Pensé en huir. En volver a casa de mis padres y fingir una crisis de ansiedad para justificar mi regreso. Pero Murcia era mi refugio. Mi batalla, aquí había aprendido a amar en secreto. A navegar las miradas en las ramblas del bando de la huerta donde los hombres se rozan accidentalmente entre la multitud. Al amanecer. Con el sol tiñendo de rosa los adoquines. Manuel salió. No me miró. Necesito aire. Dijo. Y se fue a correr por el jardín de Florida Blanca. Dejando la puerta entreabierta como una herida abierta. Los días siguientes fueron un purgatorio lento. Manuel evitaba mis ojos en la cocina. Donde antes compartíamos café con leche y croissants de la panadería de la esquina. Yo intentaba bromear. ¿Revivir la rutina? ¿Quieres que compre vermú para esta noche? Hay una procesión en San Pedro. Pero él respondía con monosílabos. Su mandíbula apretada como las piedras del puente romano. Empecé a notar detalles que antes ignoraba, como su mirada se demoraba en mi nuca cuando me inclinaba a por un libro. Como sus roces accidentales en el pasillo me erizaban la piel más de lo debido. ¿Era paranoia? ¿O había algo más en esa tensión que ahora electrificaba el aire entre nosotros? Una semana después. El primer conflicto estalló en la Plaza de las Flores. Durante una de esas noches murcianas donde la gente se derrama en las terrazas como vino tinto. Estábamos con un grupo de amigos de la uni, Laura. La catalana que siempre hablaba de independencia, Pablo. El filósofo bebedor, y unas cuantas chicas que coqueteaban con Manuel. Yo bebía más de la cuenta. Un tinto de verano que me soltaba la lengua. Manuel sabe mis secretos ahora. Solté de repente. En un arrebato de alcohol y rabia contenida. El grupo se quedó mudo. Y Manuel se levantó de un salto. Derribando su vaso. Cállate. Carlos. No es asunto de nadie. Me arrastró a un callejón lateral. Su mano en mi brazo como una garra. ¿Quieres que todo el mundo lo sepa? ¿Que te miren como a un bicho raro en esta ciudad de curas y procesiones? Sus palabras dolían porque eran verdad, Murcia. Con su Semana Santa y sus tradiciones arraigadas. No era el paraíso para alguien como yo. Pero en su furia. Vi un destello de miedo propio. Como si mi verdad amenazara la suya. Regresamos al piso en taxi. El silencio espeso como la niebla del Guadalentín. En la puerta. Me enfrentó, dime la verdad. Carlos. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué no me lo dijiste? Me derrumbé contra la pared. Las lágrimas saladas mezclándose con el sudor. ¿Por qué te perdería? Manuel. Eres mi familia aquí. ¿Y por qué? Porque a veces. Cuando me miras. Siento que podría ser más.
Las palabras se me escaparon. Traidoras. Colgando en el aire como una confesión prohibida. Él palideció. Y por un segundo. Creí ver en sus ojos el reflejo de un deseo reprimido. Pero se apartó. Murmurando, estás confundido. Mañana hablamos. Esa noche. Soñé con él, sus manos en lugar de las de Javier. Su aliento en mi cuello. Y me desperté con el corazón en llamas. Sabiendo que el verdadero acto prohibido acababa de comenzar. Los días se convirtieron en una danza torpe de evasiones y roces involuntarios. Como si el piso entero conspirara para recordarnos lo cerca que habíamos estado siempre. Manuel empezó a salir más. Uniéndose a grupos de escalada en las sierras de Carrascoy. Volviendo con el cuerpo dolorido y el alma esquiva. Yo. Por mi parte. Me hundí en las clases de filología. Perdiéndome en los versos de Góngora y Quevedo. Esos poetas barrocos que hablaban de amores imposibles con una elegancia que yo nunca podría permitirme. Pero por las noches. Cuando el calor aflojaba y el río Segura susurraba sus secretos bajo los puentes. La tensión crecía. Una madrugada. Lo encontré en la cocina. Bebiendo agua directamente del grifo. Su torso desnudo iluminado por la luz fría del frigorífico. No puedo dormir. Confesó. Sin mirarme. Yo tampoco. Respondí. Y por primera vez en semanas. Nos sentamos en la mesa. Las rodillas rozándose bajo la madera astillada. Hablamos. O al menos lo intentamos. Le conté sobre mi infancia en Orihuela, las tardes robadas mirando a los chicos del equipo de fútbol del pueblo. El pánico cuando mi hermano mayor me pilló con una revista escondida bajo el colchón. Pensé que era un demonio. Dije. Riendo amargamente. Mi padre me llevó a un cura. Uno de esos que en Semana Santa flagelan sus culpas. Me dijo que rezara el rosario hasta que pasara. Manuel escuchaba. Sus dedos tamborileando en el vaso. Y por un momento. Vi al amigo de vuelta. Joder. Carlos. Lo siento. No imaginaba. Pero entonces su voz se quebró. Mi familia en Cádiz es igual. Mi padre. Pescador en la bahía. Siempre con sus chistes machistas sobre maricones en el barco. Si supiera. Se calló. Y el silencio se llenó de preguntas no formuladas. ¿Si supiera qué? ¿De mí? ¿De algo suyo? Esa confesión tentativa abrió una grieta. Y de ella brotó un torrente. Manuel admitió que siempre había sospechado algo. Por mis rechazos a las citas dobles que organizaba Laura. Por cómo evitaba las conversaciones sobre chicas en las noches de pelis y pizza. Pero nunca pensé que me dolería tanto enterarme así. Dijo. Y su mano se posó en la mía. Un toque eléctrico que duró un segundo de más. Retiré la mía como si quemara. Pero el daño estaba hecho, el aire se cargó de una electricidad nueva. Peligrosa. Como la tormenta que precede a las lluvias torrenciales en la huerta. Al día siguiente. Intenté normalizarlo invitándolo a una ruta por el Real Alcázar. Ese jardín morisco donde los naranjos perfuman el aire y las fuentes cantan romances olvidados. Paseamos entre los setos. Hablando de todo y nada, de la crisis en la uni. De las elecciones andaluzas que Manuel seguía con pasión. De cómo Murcia parecía un oasis en medio del secarral español. Pero el pasado no se deja enterrar tan fácil. Javier. Mi catalán fugaz. Me escribió un mensaje, oye. Dejé la chaqueta. ¿Me la envías? ¿Y? ¿Estás bien? Lo ignoré al principio. Pero la culpa me carcomía. Manuel lo vio todo, el teléfono vibrando en la mesa.
Mi expresión culpable. Es él. ¿Verdad? ¿Tu amante? La palabra salió como un veneno. Y el paseo se torció. En un banco bajo un limonero. Explotó. ¿Cuántos más ha habido? ¿Carlos? ¿En esta casa? Mientras yo roncaba al lado. Su voz atrajo miradas de una pareja de ancianos paseando. Y bajé la cabeza. Avergonzado. No es así. Manuel. Fue una noche. Solo una. Pero él no escuchaba, su rabia era un río desbordado. Alimentado por algo más profundo. Me siento traicionado. Como si hubieras profanado nuestro espacio. Este piso es lo único estable que tengo aquí. Lejos de Cádiz. De mi ex que me dejó por un pringado con pasta. Esa noche. El conflicto escaló a un nivel que no anticipé. Regresamos temprano. ¿Y en la sala? Con el televisor murmurando un partido del Murcia CF de fondo. Manuel sacó una botella de anís del mueble bar. Bebamos y aclaremos esto de una vez. Propuso. Y yo acepté. Desesperado por cualquier puente. El licor quemaba la garganta como las procesiones de pasión en Viernes Santo. Y las palabras fluyeron sueltas. Le conté sobre mi primer beso. Robado en una fiesta de la Virgen de la Fuensanta. Con un chico que después me ignoró por miedo al que dirán. Él compartió su propia herida, una relación fallida en la adolescencia. Cuando besó a un amigo en una noche de borrachera en las playas de la Costa de la Luz. Y el pánico que lo invadió después. Pensé que era el alcohol. Murmuró. Sus ojos vidriosos. Pero a veces me pregunto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por el gol fantasma en la tele. Entonces, en un impulso que aún me avergüenza, me acerqué. Nuestros labios se rozaron. Un beso torpe. Salado de anís y lágrimas contenidas. Manuel no se apartó al principio, sus manos subieron a mi cuello. Y por un segundo eterno. Sentí que el mundo se alineaba, Murcia. Con su calor opresivo. Testigo de un amor que no pedí pero que ardía como las fiestas de moros y cristianos. Pero luego se retiró. Empujándome con fuerza. No. Esto no está bien. Eres mi amigo. Carlos. No puedo. Se levantó tambaleante. Cerrando la puerta de su habitación con un portazo que resonó como un veredicto. Me quedé allí. Solo con el eco de ese beso fantasma. Preguntándome si acababa de perderlo todo o de ganar algo imposible. Los días siguientes fueron un limbo de arrepentimiento. Manuel me evitaba como a la peste. Cocinando en horarios escalonados. Saliendo antes del amanecer para sus entrenamientos. Yo. En cambio. Empecé a buscar consuelo en Javier. Que había extendido su estancia en Murcia por un trabajo freelance. Nos vimos en un bar discreto cerca del Puente Viejo. Donde el Segura refleja las luces como promesas rotas. Tu compañero parece intenso. Dijo Javier. Mientras sus dedos trazaban patrones en mi palma. Pero tú mereces alguien que no te esconda. Sus palabras eran un bálsamo. Pero también un recordatorio de mi cobardía. Regresé al piso tarde. Encontrando a Manuel esperándome en la sala. Con una carta en la mano, una notificación de desahucio parcial. Porque el casero subía el alquiler y no podíamos pagarlo solos. Tenemos que decidir. Dijo fríamente. O uno se va. O buscamos otro piso. Pero no puedo seguir así. El ultimátum me golpeó como un mazazo. ¿Irme? ¿Dejar Murcia? ¿Mi refugio precario? Esa noche.
mientras el viento del este traía olores a azahar quemado. Tomé una decisión impulsiva, llamé a mi familia. Mintiendo sobre una oportunidad laboral en Valencia. Vuelvo a casa. Les dije. Y colgué antes de que las preguntas me ahogaran. Al amanecer. Se lo conté a Manuel. Sus ojos se nublaron. ¿Tan fácil? ¿Huyes como un cobarde? No huyo. Respondí. La voz quebrada. Solo. Protejo lo poco que queda. Pero en su mirada. Vi el conflicto, alivio mezclado con una pérdida que no admitiría. Y entonces. El primer secreto salió a la luz. Manuel confesó que había mentido sobre su fiesta aquella noche. Había vuelto temprano porque soñaba conmigo. Un sueño que lo aterrorizaba. Y entró para confrontar sus propios demonios. Te besé porque quería saber. Admitió. Y el piso se llenó de un silencio cargado de posibilidades rotas. La confesión de Manuel fue como una grieta en la muralla de Cartagena, una vez abierta. El agua salada del mar de dudas inundó todo. Pasamos días en una tregua frágil. Hablando en susurros por las mañanas. Cuando el sol filtraba a través de las persianas y el aroma a café recién molido intentaba enmascarar la podredumbre de lo no dicho. No soy gay. Insistía él. Pero sus ojos traicionaban la mentira. Deteniéndose en mis labios cuando creía que no lo veía. Yo. Por mi parte. Navegaba entre la esperanza y el terror. ¿Era esto el comienzo de algo real? ¿O solo el pánico de la soledad en una ciudad que nos había acogido como extraños? Murcia. Con sus conventos silenciosos y sus mercados bulliciosos de los verones. Nos observaba indiferente. Pero yo sentía las miradas invisibles de la tradición. De esas familias que en las procesiones de la Semana Santa marchan con velas y rosarios. Juzgando en silencio. Decidimos quedarnos en el piso. Buscando un compañero nuevo para dividir gastos. Pero la búsqueda se convirtió en un ritual de entrevistas absurdas. Un profesor jubilado que ronroneaba como un gato. Una estudiante Erasmus que fumaba hierba a medianoche. Nada encajaba. Y en el proceso, Manuel y yo nos acercamos de nuevo. Como dos imanes repelidos pero irresistibles. Una tarde de junio. Durante la calorra sofocante que hace que las calles se vacíen para la siesta. Nos encontramos en el balcón. Compartiendo un porro robado de un vecino. El humo se elevaba perezoso hacia el cielo. Y él habló de su pasado, en Cádiz. En el carnaval. Todo el mundo se disfraza. Pensé que podía disfrazarme yo también. De hétero eterno. Pero verte con él. ¿Me rompió algo? Sus palabras eran un puente tembloroso. Y yo crucé. Besándolo esta vez con intención. Lento. Saboreando el dulzor del hachís en su lengua. No se apartó. Sus manos exploraron mi espalda con una timidez que me deshizo. Y nos perdimos en el dormitorio. El mundo exterior disolviéndose en gemidos ahogados y sábanas enredadas. Fue romántico. Sí. Pero también kármico, el mismo colchón donde Manuel me había pillado ahora era testigo de nuestra rendición mutua. Después. Tumbados en la penumbra. Con el ventilador girando como un péndulo. Hablamos de futuro. Podríamos ir a la playa de Calblanque. Propuse. Imaginando arenas vírgenes y olas que lavaran nuestras culpas. Él sonrió. Trazando círculos en mi pecho, o a un viaje a Granada. A ver la Alhambra de noche. Solo nosotros. Esos planes eran bálsamo para mi alma herida. Un humanismo simple en medio del caos, dos hombres encontrando refugio en el otro. Contra el telón de fondo de una España que, pese a sus avances, aún susurraba prejuicios en los bares de barrio. Pero los secretos no se desentierran sin consecuencias.
Javier. Ignorante de todo. Insistió en recuperar su chaqueta y en verme de nuevo. Echo de menos esa noche. Escribió. Y el mensaje llegó en el peor momento, durante una cena improvisada en casa. Con Manuel cocinando paella valenciana, irónicamente, con chorizo y conejo. Le mostré el teléfono. Queriendo ser transparente. Pero su rostro se ensombreció. ¿Lo ves? Eres un mentiroso nato. ¿Cuánto tiempo hasta que esto sea solo otro secreto tuyo? La discusión escaló. Platos volando al fregadero. Voces alzadas que atrajeron golpes en la pared del vecino. Tú me besaste primero anoche. Le grité. Porque creí que eras diferente. Él se rió. Amargo, ¿diferente a qué? ¿Carlos? ¿A los maricones que mi padre odia? ¿O a mí? Que ni siquiera sé qué soy. El malentendido se profundizó cuando Laura, nuestra amiga común, organizó una salida al Festival de Torre Pacheco. Una de esas noches de flamenco y vino donde Murcia se transforma en un tablao andaluz. Fuimos. Tensos como cuerdas de guitarra. Y allí, bajo las luces parpadeantes y el taconeo furioso, vi a Manuel coqueteando con una bailaora. Una morena de ojos felinos que le susurraba al oído. Celos. Puros y ardientes. Me consumieron. Me emborraché con Ribera del Duero. Y en un arrebato, besé a un desconocido en las sombras del escenario. Solo para herirlo. Él lo vio todo. Regresamos en autobús separado. Y al amanecer, en el piso, la confrontación fue brutal. Eres un hipócrita. Le espeté. Me acusas de secretos mientras tú juegas al hétero en público. Lágrimas corrían por su rostro, porque tengo miedo. Joder. Miedo a que mi familia me repudie. A que en Cádiz me la piden como en una zarzuela antigua. Esa noche, el primer acto de traición se consumó. Manuel, herido en su orgullo, me confesó que había hablado con su ex, una chica de su pasado en Andalucía, pidiendo consejo. Me dijo que eras tóxico. Que te usara y te tirara. No lo hizo. Pero la idea me destrozó, ¿era yo solo un experimento? Decidí confrontar mis propios demonios y llamé a mi padre, contándole todo por teléfono, con la voz temblando como las hojas de los olivos en tormenta. Hijo, eso no es de Dios, respondió él. Y colgó, dejando un vacío que Manuel intentó llenar abrazándome. Lo siento, murmuró. Pero el daño estaba hecho, la semilla de la duda germinaba. Semanas después, el Cao Trao se avecinaba con la llegada de las fiestas de la Virgen de la Fuensanta. Murcia bullía, romerías, tambores, familias en procesión con mantillas y cirios. Nosotros planeamos escaparnos a las afueras, a un mirador en la Sierra Espuña. Pero el destino intervino. Encontré una carta en el bolsillo de Manuel, una invitación a una boda en Cádiz. De su primo. Con una nota de su madre, ven solo. Hijo. Trae a una chica si puedes. La leí a escondidas, traicionándolo a mi vez. Y el pánico me invadió. ¿Se iría? ¿Me dejaría atrás como a Javier? Esa noche, lo enfrenté en la cama. Nuestros cuerpos entrelazados pero almas en guerra. No vayas, supliqué. Él suspiró, tengo que enfrentarles algún día. Pero no sin ti. Prometí acompañarlo. Un acto de coraje que nos unió más. O eso creí. El viaje a Cádiz fue un bautismo de fuego. Un descenso a los infiernos andaluces donde el sol castiga más que en Murcia y las tradiciones se clavan como
Espinas de palmera. Salimos en el AVE de madrugada. Con mochilas ligeras y corazones pesados. El paisaje cambiando de la huerta murciana a las llanuras secas de Almería. Manuel iba callado, mirando por la ventana como si buscara respuestas en las viñas marchitas. Yo intentaba aligerar el ambiente con anécdotas de la uni. Pero sus silencios eran océanos. Mi familia es como un clan de contrabandistas. Bromeó al fin. Cerca de Sevilla. Saltan de la bahía como sombras. Pero te hunden si no encajas. Sus palabras me aterrorizaron, encajaría yo. El secreto gay de Murcia. ¿En ese mundo de flamenco y pesca? Llegamos a Cádiz al mediodía. El aire salino pegándose a la piel como una promesa de libertad. Su familia nos recibió en una casa blanca en el barrio de la Viña. Con patios llenos de bugambillas y el olor a fritura de churros flotando desde la calle. Su madre. Una mujer robusta con delantal floreado y ojos que escrutaban como halcones. Me abrazó con efusividad, el amigo de Manuel. Bienvenido. Hijo. Pareces murciano puro. Su padre. Curtido por el mar. Me dio una palmada en la espalda que casi me tumba, a ver si le enseñas a mi chico a no ser tan blando. Cenamos atún en conserva y gazpacho. Riendo con historias de carnavales pasados. Pero bajo la mesa. La mano de Manuel en mi rodilla era un ancla en la tormenta. La boda era al día siguiente. En una iglesia barroca cerca de la catedral. Con campanas que tañían como juicios finales. Vestidos de traje, yo con una corbata que Manuel eligió. Azul como el Segura. Nos unimos a la procesión familiar. Allí. Entre primos ruidosos y tías que chismorreaban sobre dotes. El primer conflicto explotó. Una prima de Manuel. Borracha de manzanilla. Me acorraló en el banquete, ¿y tú? ¿Guapo? ¿Novia en Murcia? Manuel dice que eres un rompecorazones. Reí nervioso. Pero ella insistió. Su aliento agrio, cuidado. Que aquí no queremos maricones contaminando la sangre. Las palabras me helaron. Y busqué a Manuel con la mirada. Pero él bailaba con su ex. Esa chica de pelo rizado que me había mencionado. Riendo como si el mundo no se derrumbara. Corrí al baño. Vomitando el vino y la rabia. Y cuando salí. Manuel me esperaba en el pasillo empedrado. Lo oí. Dijo. Pálido. Lo siento. Carlos. Esta familia. Es veneno. Lo abracé allí. En las sombras. Un beso desesperado que sabía a traición. Pero entonces. Su padre apareció. Atraído por el ruido. ¿Qué pasa aquí? ¿Chicos? El silencio fue un abismo. Manuel. En un acto de cobardía que me rompió. Soltó mi brazo, nada. Papá. Carlos se siente mal del estómago. Demasiado atún. Mentira piadosa. Pero me dolió como una puñalada. Esa noche. En la habitación de invitados. Discutimos en susurros, ¿me dejaste solo? Le reproché. Tenía que protegerte. Replicó él. ¿De ellos? ¿O de mí mismo? El viaje de regreso fue un calvario. Paramos en Ronda. Buscando refugio en el Tajo profundo. Donde el viento aúlla como un lamento gitano. Allí. En un mirador solitario. Manuel confesó su traición mayor, había estado viendo a su ex en secreto. No por amor. Sino por pánico. Me escribió después de que le contara lo nuestro. Dijo que podía curarme. Lágrimas corrían por su rostro. Y yo.
herido hasta el tuétano. Lo empujé. Eres un cobarde. Me usaste para experimentar. Como un juguete en tu crisis. Él gritó de vuelta, y tú me obligaste a esto. Con tus secretos eternos. Si no me hubieras mentido desde el principio. El malentendido se enconó, yo lo vi como rechazo puro. Él como mi presión insoportable. Regresamos a Murcia en tren nocturno. Separados por asientos. El paisaje borroso como nuestras ilusiones. De vuelta en el piso. El caos reinó. Manuel se mudó temporalmente a casa de Pablo. Dejando sus cosas en cajas como tumbas. Yo. Solo. Me hundí en una depresión que Murcia amplificaba, caminatas solitarias por el malecón. Donde parejas heterosexuales se besaban sin miedo. Recordándome mi aislamiento. Llamé a Javier. Buscando consuelo fugaz. Pero él ya había partido a Barcelona. Dejando un mensaje, no soy segundo plato. El aislamiento me llevó a decisiones oscuras, consideré la pastilla. El fin rápido en el balcón al amanecer. Pero un verso de Lorca, verde que te quiero verde, me detuvo. Recordándome que el amor, incluso roto, es verde. Vivo. El cao trao llegó inesperado. Como las gotas frías del otoño murciano. Una noche de tormenta. Manuel volvió empapado. Golpeando la puerta como un poseído. No puedo más. Sollozó. Cayendo en mis brazos. La ex me dejó. Mi padre me llamó homofóbico por teléfono. Todo se derrumba. Lo sequé con toallas. Lo acosté. Y en la vulnerabilidad. Hicimos el amor con una intensidad desesperada. Cuerpos chocando como olas contra el acantilado. Pero al amanecer. Encontré su teléfono, mensajes a un terapeuta en línea. Confesando su bisexualidad reprimida desde años. ¿Por qué no me lo dijiste? Le pregunté. Traicionado de nuevo. Porque temía perderte para siempre. Respondió. Y el círculo de secretos se cerró. Dejando solo cenizas. Las cenizas de nuestra traición mutua se asentaron como el polvo de las calles murcianas después de la dana. Esa riada que arrasa todo pero deja espacio para renacer. Manuel y yo nos miramos en el espejo roto de la sala, literalmente. Porque en la última pelea había lanzado un jarrón. Y decidimos terapia, no juntos al principio. Sino por separado. En un centro LGTB discreto cerca del campus de la Merced. Murcia. Con su fachada conservadora. Escondía oasis como ese, un local con arcoíris sutiles en las cortinas y una psicóloga. Elena. Que hablaba con el acento suave de la huerta y ojos que no juzgaban. El amor no es un secreto. Me dijo en mi primera sesión. Mientras yo desgranaba años de culpa. Es un río. Como el Segura, a veces desborda. Pero siempre fluye. Manuel progresó más rápido de lo que esperaba. Volvió con anécdotas de grupo de apoyo. Riendo por primera vez en meses, hay un chico de Lorca que se parece a ti. Pero con menos dramas. Celos residuales me pincharon. Pero los canalizamos en sesiones conjuntas. Donde Elena nos guiaba como un faro en la niebla. Hablamos de la boda en Cádiz. De cómo su padre. En un gesto impensado. Le había enviado una carta, hijo. Sé valiente como tu abuelo en la guerra civil. No era aceptación plena. Pero era un hilo. Yo. Por mi parte. Reconcilié con mi familia, una llamada tensa con mi madre. Que lloró y prometió rezar por entendimiento. Y mi hermano. Que admitió sus propios miedos. Eres mi sangre. Carlos. Punto. El romance renació lento. Humanizado por las grietas.
Paseos por el jardín de Florida Blanca al atardecer. Donde los pavos reales graznan como chismes olvidados. Y besos robados en bancos apartados. Manuel. Liberado de su armario a medias. Me sorprendió con una cena en el restaurante El Churra. Con vistas al río, paella de mariscos y vino de Jumilla. Brindando por nosotros. Sin máscaras. Hicimos el amor esa noche con una ternura nueva. Explorando no solo cuerpos sino almas. Susurrando promesas en la oscuridad, te quiero. Carlos. Con todo el lío que eres. Pero el cao trao final. Ese que hace que la vida sea una zarzuela de pasiones. Llegó con una sorpresa que aún me eriza la piel. En noviembre. Durante la feria de Murcia. Con las casetas llenas de vino y bulería. Manuel me arrastró a un escenario improvisado. Tengo algo que decir. Anunció al micrófono. Su voz amplificada sobre la multitud. El corazón me latió desbocado, renuncia pública. ¿Despedida? Esta ciudad me dio un amigo. Un amor. Un hogar. Dijo. Tomándome la mano. Carlos. Eres mi verdad. Mi verde que te quiero verde. Y hoy. Ante todos. Digo, te amo. La plaza estalló en aplausos mixtos, algunos silbidos homófobos ahogados por los vivas. Pero en ese momento. Murcia fue nuestra, luces girando. El segura testigo plateado. No fue un final de cuento, la vida no lo es. Su familia en Cádiz tardó meses en visitarnos. Con abrazos torpes y preguntas veladas. Mi padre envió una postal de Orihuela, orgulloso. Hijo. Encontramos un piso nuevo en el Esparragal. Más grande. Con jardín para plantar limoneros. Manuel empezó a escribir. Un blog anónimo sobre identidades fluidas en el sur español. Y yo terminé mi tesis sobre amores prohibidos en la literatura picaresca. Hubo recaídas, noches de dudas. Discusiones por celos residuales. Pero cada una nos fortalecía. Como el vino que mejora con los años. Hoy. 2 años después. Miro el río desde nuestro balcón. Con Manuel durmiendo a mi lado. Su respiración rítmica como las olas de la Manga. Hemos aprendido que el amor es kármico. Dramático. Pero profundamente humano, un acto de valentía en una tierra de procesiones y secretos. ¿Y si la puerta se abre de nuevo algún día? La enfrentaremos juntos. Sin miedos. Solo con la verdad cruda y hermosa de ser nosotros.